Hola amiguitos, decía John Wayne Gacy cuando se presentaba como Poe el payaso. Ante sus vecinos era un padre de familia ejemplar. Tenía trabajo estable y cada tanto hacía voluntariados para entretener a niños en diferentes entidades de caridad. La verdad profunda, sin embargo, no siempre está en la superficie. Poe el payaso era en realidad uno de los asesinos seriales más despiadados que haya conocido la historia. Cometió al menos 33 homicidios, y por lo menos 26 de sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. John Wayne Gacy nació en 1942 en Chicago, Estados Unidos. Cuando John tenía 9 años, un amigo de la familia lo abusó sexualmente. En ese clima conservador y a la vez hipócrita, se fue gestando una identidad oculta que nada tenía que ver con la imagen que proyectaba. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en 1968. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito. El divorcio le permitió casarse nuevamente y así John limpió su imagen. Volvió a quedar en sintonía con los estereotipos de la época, pero, por abajo, el ciudadano modelo ocultaba un fárrago de tinieblas que lo impulsaban a matar. Su segundo matrimonio terminó y su esposa se divorció de él a mediados de 1976. Su modus operandi era sencillo. Él salía en busca de jóvenes y los invitaba a su casa asegurando que les iba a ofrecer un trabajo o que era policía. Los jóvenes subían al auto. Él los dormía con formol u otros químicos y posteriormente se despertaban en casa de Gacy encadenados. Allí el payaso los estrangulaba o apuñalaba, no sin antes violarlos. A pesar de que Gacy ya había recibido varias denuncias con anterioridad que no habían sido tenidas en cuenta, todo cambió en 1978 cuando Jeffrey Reynal, de 26 años, lo acusó de atacarlo con un trapo húmedo de cloroformo. Cuando este despertó, estaba inmovilizado en el sótano del payaso asesino, donde fue víctima de abusos y torturas por parte de Gacy. Tras varias horas de sufrimiento, Reynal despertó en medio de un campo rodeado de nieve y estaba muy dañado físicamente. A pesar de todo, consiguió salir del lugar. Su calvario todavía duraría unos meses, ya que a pesar que identificó a su agresor en una foto, la policía no le creyó. Contrató un abogado que solicitó la orden de arresto de Gacy, y a pesar de que este último fue investigado, sorprendentemente quedó en libertad. Sin embargo, no tuvo tanta suerte con Robert Pace, su última víctima, ya que dejó varias pistas y no tuvo en cuenta que sus padres lo estaban esperando en casa. Como su hijo tardaba en regresar, lo comenzaron a buscar y contactaron a la policía. Varios agentes fueron a su casa, y Gacy no tuvo tiempo de esconder el cadáver del adolescente al que acababa de estrangular. Un allanamiento en casa de John reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras 5 víctimas dijo que las había arrojado al cercano río Des Plaines. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas.
En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 40 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Al estar en el pabellón de la muerte, tuvo la opción de escoger su última comida. Gacy escogió y pidió 12 camarones fritos, un balde de receta original de KFC, papas fritas y una libra de fresas. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros". Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales, en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Sus pinturas también han sido usadas como adorno del álbum de Acid Bath. Gacy hizo pinturas para el artista, músico y actor Glenn Medmore, con quien también mantuvo correspondencia por un tiempo. Un retrato de Medmore, pintado por Gacy, aparece en la portada de su disco Hot, Horny and Born Again. Otra de sus pinturas pertenece a Danny Field, de la banda Metal Cradle of Filth. El cineasta John Waters también posee un cuadro de Gacy que, según él, está colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas no se queden demasiado tiempo. En 1986, el escritor Stephen King publicó, inspirado en la vida de Gacy, la novela It, que hoy es un clásico del horror. También se hace una referencia sobre su personaje en la película Joker de 2019. El club de comedia donde Arthur hace su stand-up se llama Pogos, y apareció en un episodio de South Park en 2006, junto a Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, otros asesinos en serie.